durante la charla la pueden ir haciendo por el chat o escribir por el grupo. Adelante, doctor Giovanni, muchas gracias. Kiara, muchas gracias. Hola, buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Una noche por acá en Santa Elena muy fría y creo que en Medellín también. Bueno, gracias por su tiempo y por pues estar reunidos hoy a esta hora después de una larga jornada de trabajo. Sé que no es fácil. Espero pues que les guste la charla. La idea es que sea lo más práctica y digamos que a pesar de ser lo más práctica, lo más actualizado lo que se puede hacer con respecto a lo que es el manejo del accidente cerebrovascular. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si la están viendo ahí? Sí, Bueno, muy bien. sí, doctor, sí, Perfecto. A partir de este momento, yo pierdo lo que es el control de levantar la manito de eso. Entonces, como decía Kiara, hacen las preguntas por el chat o pues al final hacemos un espacito de preguntas. ¿Listo? Entonces, como ya me presentaron, pues no me voy a volver a presentar y muchos de ustedes ya me conocen. Entonces, a lo que vinimos. Vamos a hablar de la relevancia del tema, cuáles son los pasos iniciales, qué hago y qué no hago desde la baja y mediana complejidad. Enfoquémonos en lo más importante de accidentes cerebrovascular, que es la terapia de reperfusión, la realidad de nuestro país y las limitaciones que tenemos, por eso no todo es tan bello, y cuáles pueden ser algunas cositas puntuales de los cuadros posteriores y de pronto qué sí se podría hacer frente a una complicación. Recuerden que el 29 de octubre es el día... Hola. Recuerden que el 29 de octubre es el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. En el Manuel Uribe, pues, que es el hospital donde yo trabajo como urgentólogo, siempre lo tenemos muy presente, ¿cierto? ¿Por qué es importante hablar de este tema, muchachos? Pacientes mayores de 25 años, una de cada 4 personas va a sufrir un accidente cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares se dividen en dos. Espérenme, yo saco mi puntero de una vez. Tenemos los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que corresponden más o menos al 87% de los ACVs, y el resto del porcentaje, que puede ser el 13, 15, 20%, dependiendo de, perdón, el 87% corresponde a los accidentes cerebrovasculares isquémicos y el otro 15, 20%, que puede ser variable según la población, corresponde a los accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico. Primera cosa que vamos a tener en cuenta hoy, la palabra accidente cerebrovascular hace referencia solamente al isquémico y no deberíamos llamar al hemorrágico como un accidente cerebrovascular, sino una hemorragia intracerebral. ¿Por qué? Porque la AJA y todas las sociedades que tienen que ver con el stroke, que es el ACV pues en inglés, eh, tienden a decir que tengamos en nuestra cabeza la idea de que esto es una emergencia y es una emergencia única y por eso no lo deberíamos de llamar enfermedad cerebrovascular, sino accidente cerebrovascular o ataque cerebrovascular para hablar de la relevancia y la importancia en una patología que es tiempo dependiente, ¿cierto? Entonces, definitivamente el tiempo es cerebro, así como en corazón es cerebro, el cerebro también es tiempo. ¿Listo? Los factores de riesgo son factores de riesgo muy clásicos: la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica, eh, el hecho del tabaquismo, la fibrilación auricular y la anticoagulación, la falta de actividad física, pues específicamente el sedentarismo, que se resumen en esta gráfica que están viendo acá, ¿cierto? Todos estos malos hábitos hacen que se aumente la posibilidad de usted padecer cualquier enfermedad tipo cardiovascular, pero específicamente en enfermedad cerebrovascular hay una cosita muy importante y yo creo que de pronto de los factores que más tendríamos que tener acá en cuenta es para los eventos tromboembólicos la fibrilación auricular, el fumar y ojo con los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, estén en hemodiálisis, pero que aparte de eso tienen diabetes mellitus, tienen hasta 30 veces más de sufrir un accidente cerebrovascular. Muchachos, según la Sociedad de Prevención del Accidente Cerebrovascular, estos más o menos son los hospitales que se pueden encontrar por regiones para la atención en una pirámide donde empiezan los cuidados básicos hasta la punta donde son cuidados especializados en accidentes cerebrovascular. Obviamente estos centros son muy poco disponibles si lo extrapolamos a nuestro medio más aún. ¿Hasta dónde nosotros llegamos? Más o menos hasta acá, hasta un centro de cuidado primario de stroke. La mayoría de ustedes van a trabajar en la baja complejidad. La idea es que el paciente reciba una atención oportuna en la baja complejidad y tal vez el énfasis más grande es reconocerlo
oportunamente. Reconocer bien al paciente que tiene o puede tener un síndrome neurovascular, porque ustedes en una baja complejidad no van a tener tomografía y no pueden perder tiempo, sobre todo cuando el paciente está dentro del tiempo de ventana. ¿Qué pasa? La mayoría de los centros son centros donde tenemos tomografía, donde tenemos la posibilidad de hacer una trombolisis y donde tenemos experiencia en el tema. Aparte de eso, algunos centros cuentan con la posibilidad de hacer el tratamiento endovascular, que en este caso sería una trombectomía, para poder hacer una terapia de reperfusión por vía endovascular cuando la ventana se nos va o tenemos una ACV proximal. Y lo otro es que tiene el acompañamiento de neurocirugía. Nosotros por lo general hay veces estamos acá, hay veces estamos acá. Eso depende de la disponibilidad de recursos. Entonces, ¿cuáles son los pasos iniciales? Hombre, saber qué es esto. Definitivamente el ataque neurovascular es un déficit neurológico atribuido a una lesión aguda sobre el sistema nervioso central. Y recordemos que el sistema nervioso central no es solo el cerebro, estamos hablando de la retina, la médula espinal. Pueden haber también infartos medulares y eso hace parte de este espectro, o puede haber un infarto de arteria central de la retina, que son pacientes que se presentan con pérdida aguda de la agudeza visual. ¿Qué pasa? Esta interrupción del flujo sanguíneo puede ser temporal o transitoria. Sea temporal es lo que conocemos hoy en día como el AIT, pero recuerden que el AIT ya no se define por tiempo. Entonces ya no es como antes que decíamos, un paciente presenta un déficit y se recupera en 24 horas, después lo bajamos. Era un paciente que presenta un déficit y se recupera en 60 minutos. No, definitivamente es un paciente que presentó un déficit, se recupera en los primeros 60 minutos e imaginológicamente no tiene compromiso. ¿Y eso por qué es importante, profe? Porque hay muchos pacientes que recuperan, no tienen ningún compromiso, pero tienen en su tomografía o en su resonancia, que es el mejor, ¿cierto? Para estos casos específicamente un infarto lacunar. Entonces, un infarto lacunar es un infarto chiquitico que te puede dar un déficit temporal y eso te aumenta el riesgo y tiene un riesgo mucho mayor que el AIT. Por eso es que muchos pacientes con un déficit temporal nos va a tocar estudiarlos porque la definición no es por tiempo, sino por imagen. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que ocurre? Digamos que esto es una arteria cerebral y aquí tenemos un flujo de perfusión de menos de 10 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Eso hace que las células neuronales se mueran. Nosotros debemos de tener más o menos entre 10 a 17 milímetros por 100 gramos por minuto de tejido viable para poder echarle candela. ¿Y qué es echarle candela? Hacerle trombolisis al paciente y hacer que haya una reperfusión. Por esta diapositiva que vamos a ver acá, que me gusta mucho porque explica muy bien lo que ocurre. Muchachos, el cerebro es uno de los órganos metabólicamente más activo y que requiere de mayor perfusión. La perfusión normal no es esa tan bajita que les dije. La perfusión normal es de 60 a 80 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Ya saben, cuando es menor a 10 ocurre un periodo de isquemia, ¿cierto? Cuando está entre 10 a 20 puede haber una isquemia transitoria y puede haber unas zonas de perfusión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, se tapa una arteria, pero acá hay un trombo. Este trombo produce una zona de infarto y esa zona de infarto está dado por un flujo menor a 10. Esa zona de infarto es irreversible y no hay nada que hacer. Pero existe una área de penumbra donde hay unos cambios físico-químicos con una perfusión entre 10 a 20 mililitros. Esa área de penumbra es la que nosotros tratamos de impactar en el hecho de que este infarto no crezca. Pero lo ideal es que nosotros tengamos una zona donde haya disminución de la perfusión, que se llama oligoemia, que está muy perfundida y tiene que ver con las arterias colaterales que pueda tener este cerebro de un paciente. Y al hacer trombolisis lo que hacemos es mejorar la área de oligoemia y disminuir el área de penumbra para que obviamente este infarto no siga creciendo. Entre más grande sea el infarto, mayor posibilidad de que se presente un efecto de masa. Entonces ustedes dirán, profe, ¿pero esto lo podemos medir? No, no lo podemos medir. Lo hacemos es con la clínica y con el tiempo de evolución del paciente. Obviamente hay estudios mucho más especializados que son los estudios de perfusión, donde podemos hacer un estimado de cuál podría ser el volumen y esta zona de penumbra y de oligoemia. Entonces yo tengo tres objetivos grandes con el paciente con accidente cerebrovascular. Uno, la recanalización del vaso ocluido, que va a ser mi core principal. Segundo, optimizar el flujo colateral. Y tercero, evitar la lesión cerebral secundaria, lo cual ustedes nos pueden ayudar desde la baja complejidad. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene unas metas de presión arterial, tiene una vena canalizada, se transporta de manera adecuada, se corrigen patologías que hayan asociadas, pues obviamente el paciente va a tener menor lesión secundaria. Pero si yo dejo que el paciente se broncoaspire ante una alteración del estado de conciencia, si no intervengo rápidamente
rápidamente la vía aérea, si dejo que el paciente tenga trastornos de la glucosa de manera persistente, pues obviamente la lesión secundaria se va a empeorar. Pero mi core y mi objetivo y mi luz va a ser la terapia de reperfusión. Y en este caso vamos a hablar de la trombolisis y específicamente la trombolisis venosa colocada de manera periférica. Entonces, dentro de las causas de un accidente cerebrovascular existen muchas, puede ser aterosclerosis y cardioembolismo, son las dos más importantes. También puede haber una enfermedad de pequeño vaso, como ocurre en pacientes con enfermedades reumatológicas, y pueden haber otras causas, como por ejemplo en trauma, una disección traumática, un síndrome antifosfolípido, un paciente con una policitemia rura vera con un hematocrito de más de 60 o una trombocitosis esencial. Pero nosotros nos vamos a concentrar en esto, la aterosclerosis y el cardioembolismo, que digamos que el factor de riesgo más importante va a ser la fibrilación auricular. Recuerden que después de los 80 años, una de cada 3 personas puede tener una fibrilación auricular. Mitos y verdades acerca de mi objetivo, que es la trombolisis. Hombre, la trombolisis cambia vidas y reduce la discapacidad. No es un mito, es una realidad completa. Eso mejora el pronóstico del paciente. Y es muy importante que si su paciente, por ejemplo, era un profesor como yo, que vive de esto, de dar clase y de hablar, y queda afásico o supremamente disártrico, ustedes me pueden trombolizar para que yo pueda seguir trabajando, si no, no lo voy a poder hacer, ¿cierto? Si una persona camina, pueda seguir siendo independiente y poder siguiendo caminar. No requiere una resonancia para esto. La resonancia está indicada en casos muy puntuales, pero el hecho de no tener resonancia no quiere decir que usted no pueda hacer trombolisis. Desgraciadamente es una patología tiempo dependiente, por lo cual tenemos una ventana muy estrecha de tratamiento. Lo otro es que la terapia endovascular definitivamente sí está indicada y mejora los desenlaces funcionales de los pacientes, sobre todo cuando se hace en las primeras 6 a 9 horas de los síntomas. Si ustedes dirán, venga, yo, pero está desactualizado, hay estudios que han salido hasta 16 horas, inclusive el año pasado salió uno hasta 24 horas, sí, pero los mejores desenlaces están entre 6 a 9 horas. ¿Qué pasa? De pronto, digámoslo, un mito que hay es que la trombolisis está exenta totalmente de complicaciones. No, recordemos que el riesgo de sangrado puede ir entre el 3 al 6%. Entre más tiempo pase y más factores de riesgo se sumen, como tener más de 80 años, haber estado anticoagulado así lo haya suspendido hace más de 48 horas, tener enfermedad renal crónica con una depuración menor a 30, son factores de riesgo para aumentar el riesgo de sangrado y ya no es de 3 a 6, sino que puede llegar hasta ser del 10%. Pero uno de los mitos es que definitivamente no pasa nada y hay estudios en resonancia que han mostrado que los pacientes, así estén asintomáticos, pueden tener microhemorragias. Entonces, por eso es tan importante hacer como esa lista de chequeo y saber que el paciente en realidad no tiene ninguna contraindicación real. Usted necesita, para poder trombolizar, si vamos a ser supremamente estrictos, una tomografía de cráneo simple y una glocometría en la mayoría de los casos. ¿Prueben angiotac? No. Claro, sí. Y en los altos niveles de complejidad, sí. Pero si un paciente llega a una mediana complejidad, como puede ser Yolombo, donde el tiempo de traslado puede ser de más de 2 horas, porque realmente Caldas está muy cerca, o Yarumal, que está a 2 horas y cuarto, y usted tiene una tomografía, si el paciente no tiene un sangrado, cumple los criterios, está en la ventana, está en esas 4.5 primeras horas, ese paciente no debería llegar a Medellín sin trombolizar. Yo debería de trombolizar ese paciente. Así tengo un vaso proximal y ya acá mirar qué hacemos si tenemos la posibilidad de hacer una trombectomía. Importantísimo, obviamente, por eso lo hablo entre mitos y verdades, el examen neurológico, porque realmente cuando usted va y mira todo lo que evalúa la escala de Nitsch del NIHS, es un examen neurológico, pero es un examen neurológico, recuerde, específicamente para la arteria cerebral media. Se queda muy corto para evaluar fosa posterior y se queda muy corto para evaluar circulación anterior. Entonces, tips dentro de ese examen neurológico. En el paciente con accidente cerebrovascular predominan los síntomas negativos, o sea, la pérdida de la función sensitiva o motriz. Se pueden presentar de forma aislada en un segmento vascular. Listo. Pero todo tiene que corresponder a ese segmento vascular. Es raro que usted se presente, por ejemplo, solo con disartria. Eso es supremamente raro. Puede estar afásico, pero por lo general va a tener algo de compromiso motor, a menos de que esté afásico y tenga un compromiso posterior muy grande, pero va a tener otros síntomas como síndrome vertiginoso, nistagmus. Pero usted con una disartria es muy raro que solamente lo tenga. El déficit se presenta de manera súbita, es rápido y progresiva. Estaba bien y de un momento a otro se puso maluco. 2 lados del cuerpo simultáneamente, muchachos, eso no ocurre. El paciente tiene otra cosa, puede tener un síndrome por simulación,
un desorden de síntomas somáticos u otra cosa. Recuerden que eso es un diagnóstico de exclusión, pero a usted no se le quema el cerebro bilateral. Los dos lados del cuerpo no se comprometen simultáneamente. Mire si tiene parálisis facial asociada y de dónde es para ver si correlaciona con el déficit motor. Y no olvide que el compromiso aislado de la conciencia sin focalización neurológica motora y que tenga compromiso pupilar te habla de un sangrado intracerebral o un compromiso de tallo. Entonces, cuando vea todas esas cosas, usted dice, algo aquí definitivamente no me cuadra. Primer pasito que usted puede hacer desde la baja complejidad, haga medicina a la que no nos gusta, que es PIP. La PIP sí sirve, es muy importante, y haga medicina de prevención. Capacite a todas las personas con las que usted trabaja, capacite a la comunidad, haga campañas comunitarias donde la gente aprenda a reconocer el accidente cerebrovascular. Capacite a sus auxiliares de enfermerías, sus tecnólogos en atención prehospitalaria. Sabemos que la mnemotecnia es el FAST, pero un neurólogo en Bogotá, que tiene que ver mucho con el centro de accidentes cerebrovascular más grande que hay en Colombia, propone esta, y a mí me gusta mucho porque es en español. Nosotros no vivimos en Estados Unidos, somos paisas, somos colombianos, hablamos español, que es el CORRE. ¿Listo? C, paciente tiene la cara torcida o tiene una alteración de la visión. Es muy bonito porque mire que incluye fosa posterior. R, tiene debilidad rápida en un brazo o una pierna. R es raro, habla raro, y E de llamar a emergencias, en este caso para Antioquia el 123. Si su paciente tiene alguna de las parámetros de corre, el paciente tiene un accidente cerebrovascular hasta que no se muestre lo contrario y debe consultar. Uno que se asocia al FAST es el BFAST en inglés, que es el que trata de ser un poquito más incluyente para la parte de fosa posterior. Y es cuando el paciente en la parte B presenta una pérdida del equilibrio súbito con alteraciones de la coordinación, alteración de la agudeza visual en uno o ambos ojos, adormecimiento, caída de los músculos de la cara, o sea, la parálisis facial, debilidad para peinarse o mover la extremidad o el brazo, compromiso para hablar o para entender, que sería la fascia, y ante esos síntomas, pues llame al sistema de emergencias. Tático útil. Cuando usted tenga afasia más negligencia, es posible que tenga una lesión cortical en el hemisferio dominante versus el hemisferio no dominante. Recuerde que es negligencia, una manera fácil de evaluarla. Levantas la mano. ¿Qué mano es esta? El paciente te va a decir la derecha. ¿Qué mano es esta? La izquierda. Ahora levantas las dos. Si te sigue diciendo es la mano derecha y tú tienes las dos, es el lado negligente. ¿Listo? O sea, tengo las dos, deberías ser las dos, y te sigue siendo la derecha porque está negligente y solamente va a haber una. Si los ojos miran al lado parético, sospechar una lesión del tallo cerebral. Usted puede tener un compromiso predominantemente brachiofacial, o sea, compromiso de parálisis cerebral y motor de miembro superior, y eso le habla más de arteria cerebral media. Pero cuando tiene un compromiso crural, o sea, más que todo el miembro inferior, eso te habla de compromiso de arteria cerebral anterior. Debilidad marcada arriba y abajo son por lo general lesiones subcorticales a nivel de los núcleos basal. Y cuando hay cambios en el nivel de conciencia con desviación de la mirada, afasia, negligencia, debilidad, indican un compromiso de un gran vaso. ¿Eso para qué le sirve? Para que usted sepa de una vez que si lo va a traer, lo trae a un centro que tenga terapia endovascular, porque si tiene un compromiso de gran vaso, no va a ser suficiente la trombolisis venosa. Entonces, empieza el protagonismo del show, y es a qué horas el paciente usted lo vio por última vez. ¿Por qué? Porque usted tiene 4.5 horas de atención crucial para su paciente. Entonces, por eso es, pregúntele al familiar, al mismo paciente si se puede, pues porque obviamente si está muy afácil, como dice Arteco, no se va a poder, o al acompañante, a qué hora lo vio bien por última vez. Porque a partir de ese momento es que empieza a correr el tiempo. Muchos dicen que es una bobada uno hacer eso y preguntar sabiendo que tenemos estudios de perfusión. Se lo valgo, se lo respeto, no voy a pelear, muy válido para que tiene estudios de perfusión, pero nosotros no tenemos estudios de perfusión en más del 50% de nuestros centros asistenciales de alta complejidad. Por eso en Chipchombia todavía nos toca preguntar a qué hora lo vieron bien por última vez. Entonces, usted le hace la escala del NIHS. La escala del NHS, como le digo, es un examen neurológico que te sirve para evaluar muy bien cuáles pacientes pueden ser mejores candidatos a una terapia de trombolisis venosa sistémica, específicamente cuando hay un infarto de la arteria cerebral media, o sea que se te queda corto para la cerebral anterior y para las posteriores. Profe, ¿por qué no vas a hablar de él? Porque hablar de Niche es una charla completa. Recomendación, lean la escala.
nunca vayan a evaluar el paciente sin tener el celular o la escala en la mano. Siempre la tienen que tener en la mano. Eso no se puede hacer de memoria. Si la van a hacer de memoria es porque son neurólogos, pero ni nosotros los urgentólogos ni un médico general muy experimentado lo hace de memoria. Lo tenemos que hacer con el papelito o con la escala en la mano. Hagan el curso es gratis, está en inglés, es un inglés muy fácil, se puede hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles pacientes necesitan un NIHS mínimo para trombolisis? Mayor o igual a 5. O sea, el paciente con NISH de 6 es candidato a trombolisis. Muy buen candidato Astra 24, mejores resultados en las primeras 3 horas. Ojalá no fuera 24, por encima de 20 se aumenta el riesgo de sangrado. Pero cuando el NIHS va a estar mayor a 25, posiblemente no es un buen candidato porque es un ACV muy comprometido, tiene una zona isquemia, ¿se acuerdan de core del infarto? Un core o una zona isquemia central muy grande y el paciente puede tener complicaciones muy severas y la trombolisis tiene alta exposición o predisposición a sangrado intracerebral. Entonces, ¿qué no debe hacer desde la baja complejidad? Muy bien. Paciente con NISH de 36 o Glasgow de 3. Expectativas reales a la familia, por favor, muchachos. Así lo traigan al Instituto Neurológico de Colombia, que tal vez el centro en Medellín, con mejor experiencia en accidentes cerebrovascular, es muy poco lo que los médicos van a poder hacer por ese paciente. Un ACV evolucionado, no le haga cosas que no requieren. Y lo otro es, no pierda tiempo de la baja complejidad. Si el paciente no tiene contraindicación, si el paciente está, como le digo, en esta ventana, si el paciente tiene una buena clase funcional previa, recuerden, se mide con la escala modificada de ranking, usted, ese paciente, debe de salir en traslado no regulado con él a llevarlo a un centro donde le pueden hacer una tomografía y una trombolisis, que eso es lo otro. No lo llevas a un lugar donde no le pueden hacer una tomografía. ¿Qué cosas médicas haces mal y no deberías de hacer? Tratar la hipertensión con medicación oral. Si usted no está convencido que está por fuera de metes, debe ser un medicamento venoso. Llámese la Betaloid como primera opción o si definitivamente no hay, nitroprusiato de sodio. No de antiagregantes inicialmente, no porque vaya a ser malo, sino porque sobre todo puede tener trastornos de la deglución y se puede broncoaspirar. No anticoagule. Si el paciente le tocó intubarlo porque tiene una alteración severa del estado de conciencia, no es una contraindicación para trombolisis, tráigalo porque puede tener otra cosa o puede ser para una trombectomía. Sobre todo si es menor de 60 años porque ellos pueden tener un buen pronóstico. Y lo otro es que si tienen un ACV maligno, los menores de 60 años son los que mejor les fue con craniotomía descompresiva, porque ya por encima de 60 años la craniotomía descompresiva no es buena. Entonces, para todos los pacientes que tienen menos de 4.5 horas de ACV, las guías canadienses, que de pronto fueron las más actualizadas en su momento, decían, hombre, definitivamente no le debo dar antiplaquetarios en las primeras 24 horas, sobre todo si le van a dar trombolisis. No puedo perder el rumbo y está la estrella. ¿Y cómo se llama la estrella? Trombolisis. ¿Listo? Y secundariamente la trombectomía. Profe, ¿la trombectomía algún día va a tumbar a esto? Puede que sí, yo creo que la medicina ha avanzado tanto que vamos para allá. ¿Por qué la pones más chiquita? Porque este es muy de nosotros y este es muy de ustedes. El manejo médico complementario aparte de la trombolisis, ya obviamente la vamos a ampliar un poquito. No pierda tiempo, la trombolisis es definitivamente el tratamiento. Vamos a hablar de cosas complementarias, pero usted se va a enfocar en trombolisis inmediatamente el paciente llegue. Si tiene hipertensión severa, definitivamente esa sí hay que tratarla, ya vamos a ver las metas. El ASA y los antiagregantes las primeras 24 horas no los vamos a utilizar. En AITs recurrentes está indicado cuando tiene una ACV menor o cuando riesgo-beneficio se encuentra que el paciente tiene múltiples AITs con una imagen ya realizada, se puede dar una combinación de clopidasa hasta por 21 días. El resto no, se los cuento por cultura general, no lo van a hacer. La tromboprofilaxis se hace entre 24 a 48 horas después del evento y siempre en presencia de FDA. Evaluar el riesgo para iniciar la anticoagulación, que lo ideal es que se haga después de las 4 semanas y si el riesgo es muy alto, por lo menos después de los 14 días iniciales. Ya en condiciones muy específicas, como por ejemplo un paciente que tiene una colocación de una válvula en posición mitral mecánica, uno sí piensa en los primeros 7 días anticoagular, pero el resto, ideal 4 semanas y mínimo 15 días. Conciliar los medicamentos antihipertensivos del paciente, eso ya lo hacemos en la unidad de cosas especiales cuando hayan pasado entre 24 y 48 horas, antes no, o sea, en el pueblo no. Podemos empezar las estatinas,
Para el caso de atorvastatina se lleva 80 miligramos día y de rosuvastatina 40 miligramos día. Sin embargo, recuerden, no hay afán. En las primeras 24 horas, pilas y sobre todo que si tiene trastorno de deglución, se te puede broncoaspirar. Y sí, muy importante, desde el inicio un control glicémico donde el paciente definitivamente no tenga hipoglicemia, pero si está hiperglicémico los primeros 3 días podemos tolerar las glicemias entre 140 y 180. Ya por encima de 180 miligramos por decilitro en 3 tomas continuas, sí deberíamos empezar a hacer una corrección de manera venosa. Entonces, la premisa no va a ser tratar la presión arterial, porque recuerden que la hipertensión arterial es el mecanismo de defensa de estos pacientes, es un mecanismo de autorregulación. ¿Cuándo los tratamos? Cuando sean pacientes que no sean candidatos para trombolisis, ojalá después de la imagen, y tienen una presión arterial sistólica por encima de 220 milímetros de mercurio o una diastólica por encima de 121, la betalol o nitroprusiato. O pacientes que son candidatos a trombolisis, están hipertensos y tenemos que llevarlos a una meta de tensión arterial sistólica menor a 185 o tensión arterial diastólica menor a 110. Esas primeras metas, 24 horas y postrombectomía, deben ser muy estrictas, sobre todo tratamiento venoso. Entonces, aquí hay una pregunta muy interesante: es, profe, si yo estoy en un pueblo y mi paciente está muy hipertenso, ¿cuándo yo de pronto sí lo debería tratar así no tenga TAC? Cuando esté por encima de 220. Porque mientras usted no tenga la imagen, no le ponga nada hasta que no tenga la imagen. Pero si está por encima de 220 miligramos decilitro, sí podrías ponerle entre 10 a 20 miligramos de la betalol y vas mirando cómo continúa en el traslado. Ahora sí, la terapia reina, la terapia de reperfusión. Venimos hablando de ella desde 1995 y hasta el año 2015 fue la protagonista del único tratamiento que teníamos, porque a partir del 2015 empezaron todos los estudios que tenían que ver con tratamiento endovascular y trombectomía. El alteplase, colocado en las primeras 3 horas del accidente cerebrovascular, disminuye los eventos adversos de manera muy importante. Más o menos 4 pacientes se disminuye la discapacidad y cuando estamos entre 3 a 4.5 horas ya no es 1 de cada 4, sino 1 de cada 7. ¿Para qué le puse esta frasita? Se la puse textual de acá. Se la puse porque lo que le quiero decir es que ojalá la trombolisis fuera en las primeras 3 horas. Y si definitivamente no se pudo, entre 3 a 4.5 horas. ¿Qué necesitas? Escala de Niche, recuerde, 13 horas media, imagen, tomografía de cráneo simple, lista de chequeo que no tienen contraindicación y si se puede, dele candela. Ahora, si está en un alto nivel de complejidad, como usted podría hacer trombectomía o puede tener un compromiso de un vaso mayor, fuera del TAC de cráneo simple, hágale angio-TAC de cuello y de cerebro. Tiene que ser ambas. De cuello para ver carótidas y de cerebro para ver el resto, arteria cerebral media, segmento M1, M2. Angio-TAC cerebral. Pero no pierda tiempo. ¿Cómo lo hacemos en la vida real? TAC, descarto sangrado, tiene la lista de chequeo, ok, empezamos trombolisis mientras le van haciendo el angiotac para no perder tiempo. ¿En cuánto tiempo debería ser el TAC de cráneo simple? En 10 a 20 minutos. Y debería estar interpretado para poner la trombolisis en los primeros 30 a 45 minutos del ingreso del paciente. El angiotac, como les digo, para un NIS mayor a 5, para ver si hay un compromiso vaso mayor, ya sea carótida interna o arteria cerebral media M1. Resonancias. Depende. Si hay un centro especializado, como por ejemplo el INDEC, ellos a casi todos los pacientes su ventana la hacen con resonancia y evalúan pues la perfusión y todo lo que tiene que ver con resonancia. Pues si tienen resonancia de perfusión, si no miran el FLAIR, todo. Bueno, ahora, los centros que no tengan resonancia, hacemos como le digo, TAC de cráneo simple, y si tiene esto, un angiotac. Profe, entonces definitivamente negaría resonancia. Sí. Usted inclusive cuando se pasó la ventana y está entre 4.5 horas a 9 horas en Colombia, idealmente algunos centros hasta 16, usted podría hacer estudios de perfusión para ver la viabilidad de la zona de oligoemia de penumbra y mirar si el paciente todavía es candidato a una terapia de reperfusión por vía endovascular. Entonces, este resumencito es muy bonito, es del 2023, esta imagen me gusta mucho porque le resume lo que le acabo de decir. Vea, si tiene menos de 4.5 horas, usted va a hacer una trombolisis venosa. Si el paciente tiene entre 4.5 a 6 horas y tiene compromiso a vaso mayor, la trombolisis va a ser la terapia puente a una trombectomía, pero tiene que tener un NIHS mayor a 6 y una SPEC mayor o igual a 6. Ahora, cuando el paciente ya está entre 6 a 24 horas, yo tengo que hacer un estudio de perfusión, que son estos, para mirar cuál es la viabilidad y mirar si el paciente se
beneficia de una terapia de reperfusión, pero por vía endovascular. Ya la trombolisis no estaría indicada. ¿Cuándo yo sí puedo o no puedo hacer la trombolisis? Estos son los criterios de exclusión. Primero, recordar que esta terapia está hecha para pacientes mayores de 18 años que estén entre 0 y 4.5 horas. Y segundo, que hay unos criterios que son de exclusión absolutos y unos que son relativos. Entonces, edad mayor a 80 años no es una contraindicación para trombolizar. El NIS mayor a 25 no es muy buena idea, pero no es una contraindicación absoluta. Y los anticoagulantes que se puedan medir, como el inhibidor, perdón, el antagonista de vitamina K, como la warfarina, o si usted sabe cuándo fue la última toma del dabigatran o el rivaroxaban, pues sería una contraindicación relativa. Sin embargo, no se les olvide las absolutas. Aquí sí hay un riesgo muy grande de sangrado. Se las dejo, le pueden tomar fotos. Yo les comparto la presentación ahorita con Mateo. Igual eso está en la guía. No hay que sabérsela de memoria. Prefiero que la chuleen una por una para estar seguros de que el paciente no tiene contraindicación. Ahora sí, le vamos a dar candela. ¿Con qué? Este es el medicamento aprobado por la FDA, que es el Actilice, el Alteplase. Vamos a darle una dosis inicial de 0.9 miligramos por kilo. ¿Cómo hacemos? En un minuto pasamos el 10% de esta dosis, esto es lo máximo, y en 60 minutos el 90%. Listo, máximo, independiente del peso, van a ser 90 miligramos. ¿Por qué? Porque se pueden llegar pacientes de 120 kilos a los cuales va a dar 100 o 110 miligramos. Vamos a dar máximo 90 miligramos. ¿Cuánto tiempo tenemos? 4.5 horas. Como les contaba, ya para el año 2015 empiezan a salir el Escape, el Mr. Clean, el Extended A, el Swift, el Revax, etcétera, 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 que lo que trataban era de comparar, empezaron mirando trombolisis venosa, luego trombolisis intraarterial, trombolisis venosa más trombectomía, etcétera, etcétera, hasta que en el 2018, dos estudios importantes que son el Down y el Diffuse 3, definitivamente dijeron, venga, lo mejor es hacer trombectomía con unos dispositivos que se llaman Retriever y eso se puede hacer si hay una viabilidad por perfusión hasta 9 horas, después hasta 18, inclusive hasta 24 horas, siempre y cuando haga una viabilidad. Entonces, la escalerita podría ser la siguiente. El paciente llega y yo le hago un TAC de cráneo simple, descarto hemorragia intracerebral, mido que el paciente no tenga otras cosas y le hago la lista de chequeo. Si tiene un angiotac mayor a 5, miro que no tenga compromiso vasoproximal, o sea, carótida interna o compromiso de M1 hasta máximo 6 horas. Después de 6 horas ya no me sirve. Y si el paciente me cumple los criterios, yo puedo hacerle trombólisis sistémica y pensar si hay vasoproximal en trombectomía. Ahora, si tiene más de 6 horas o fue una ACV del despertar, yo podría hacer estudios de perfusión. Aquí viene una discusión. Y esa discusión es casi que en nivel residente, pero igual se las voy a decir. Y es que hay un metaanálisis muy grande que mostró que los pacientes cuando tenían ACV del despertar casi siempre habían presentado, esto lo digo por estudios de resonancia que hicieron de manera posterior, casi siempre presentaban el ACV entre 1 hora y media o 2 horas antes de despertarse. Quiere decir que si el señor a las 6 de la mañana se despertó y se despertó con el déficit, posiblemente el ACV fue a las 4 de la mañana. Entonces hay una corriente que dice que si usted tiene un paciente con un ACV al despertar, tiene un buen niche, ojalá menor a 16, el paciente tiene buena clase funcional, no tiene contraindicaciones y el TAC está totalmente normal, pero muchachos, es totalmente normal, es un aspecto de 10, usted podría trombolizarlo. Es un estudio muy pequeño, es un estudio retrospectivo, como les digo, es una corriente A, pero obviamente ante tanta tecnología nosotros no deberíamos hacer eso y deberíamos irnos por perfusión, pero pues ahí les cuento el chisme. ¿Cuáles son los que mejor se benefician? Los que tienen una escala modificada de ranking de 0 a 2, o sea que por lo menos son capaces de caminar con un bastón. Eso es muy importante. Hombre, respecto a la fosa posterior, que es la oclusión basilar, definitivamente la ventana no es diferente, se dice que puede ser hasta de 6 horas, algunas bibliografías dicen que hasta 24 horas, el estudio más grande de pronto fue el BASICS, después hay otro, pero no, ojalá fueran las primeras 4.5 hasta máxima 6 horas y ya viene bastante sobre el uso de el Tenecteplase en el accidente cerebrovascular, todavía no es una recomendación por guía, pero creo que hacia allá vamos, entonces esta historia por ahorita continuará. Aquí tengo un casito que me gusta mucho para que vean esto en la vida real, cómo funciona. Esto es un caso de la vida real. Llegó el paciente del Manuel Uribe Ángel. Es una paciente femenina de 73 años, lleva urgencias por la familia. Tiene 1.3 horas
de déficit en brazo y pierna derecha, con una glicometría de ingreso de 122. Listo, derecha, o sea que el déficit debe ser izquierdo. Le hacemos una tomografía. La tomografía no tiene un sangrado intracerebral. Aquí empezamos a ver cambios, ¿cierto? Se le hizo una tomografía contrastada, un angiotac de cuello, donde ustedes ven, ahí paso muy rápido, perdón. Yo creo que aquí se devuelve, que hay un compromiso proximal de vaso, ¿cierto? Entonces, esta paciente estaba en el periodo de ventana, pero como ya tenía unos cambios en el ataque, tenía un compromiso proximal, se decidió no hacer trombolisis, pero se decidió hacer trombectomía y miren lo que se sacó y el NIS de la paciente mejoró marcadamente. Entonces, mire que es una terapia que puede cambiar vidas, porque muchos dirán, venga, pero profe, realmente aquí en la TAC simple ya se venían algunos cambios, sí se ven algunos cambios, pero eso no contraindicaba la trombectomía. Muy bien, respuestas fáciles a preguntas difíciles. Una de las cosas que más miedo nos da es, profe, ¿y si sangra con la trombolisis? ¿Cuál es el riesgo de sangrado por el NIHS? Cuando está entre 0 a 4, 3,7%. Cuando está de 4 a 22, lo clásico, 6%. Cuando está mayor a 22, 6 a 15%. Por eso le digo, entre más niche, mayor posibilidad de sangrado. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Definitivamente, si hay signos de sangrado, ¿cuáles serían, profe? Incremento del déficit neurológico, cefalea aguda severa, hipertensión severa, síndrome convulsivo. Yo debo de parar inmediatamente la infusión de alteplase, sangrar al paciente para tiempos de coagulación y mirar niveles de fibrinógeno, hacerle un TAC emergente para ver si hay sangrado y revertirlo ¿con qué? Con crioprecipitado. Más o menos para un adulto más o menos entre 70 a 100 kilos es suficiente con 10 unidades de crioprecipitado. Y lo otro es infundir 1 gramo de ácido tranexámico y estar pendiente de las terapias de soporte porque al haber sangrado intracerebral el paciente puede perder la vía aérea. Si el paciente está... Si el paciente está anticoagulado, entonces si es un antagonista de vitamina K y está en periodo de ventana, si le da tiempo, haga un INR. Y si está mayor a 1,7, no lo contraindica. Si está mayor a 1,7, no se debería hacer. Y ahorita hay una moda que definitivamente no tiene soporte en la literatura, la voy a decir así me maten los compañeros que estén urgentólogos o los neurólogos, y es que el paciente está con anticoagulantes orales, entonces le ponemos Octaplex para revertirlo, después lo trombolizamos. Eso no tiene un soporte bibliográfico ni tiene un sentido fisiopatológico real. Lo siento, pero hasta que no sea guía, yo no lo voy a recomendar hasta que no estén las guías y no creo que salga. Entonces, la idea es que si usted tiene un paciente con anticoagulante específico, llámese dabigatran, apixaban o rivaroxaban, el paciente tiene una contraindicación absoluta y no se debería trombolizar. A menos de que tenga la función renal conservada con una depuración mayor a 30 y para los inhibidores de la trombina lleve más de 48 horas y para los inhibidores del factor 10 activo lleve más de 24 horas y ojalá tenga menos de 70 años el paciente. Cuando el paciente tiene, aparte del NIS alto, otros factores de riesgo para sangrar son grandes zonas de encefalomalacia, dosis, esto es otra cosita de la literatura, aparte de lo del tenecteplase, de utilizar en los ancianos, sobre todo, unas dosis más pequeñas y sin bolo, que no es de 0,9, sino de 0,6 miligramos por kilo. En algunos de solo trombectomía, eso ya se está haciendo, y definitivamente la CB de 4 puntos con NHS o menos de 4 puntos no se debería hacer a menos de que el compromiso del paciente limite la función laboral de esa persona. Me explico. Si el paciente es zapatero y el compromiso es de menos de 5 puntos, pero los 4 puntos se los da porque no es capaz de mover la mano derecha, es derecho, es zapatero, parce, hable con él porque va a haber que trombolizar porque si no, no va a poder volver a hacer zapatos. Lo que le digo, si usted es cantante, si usted es profesor y trabaja con la voz, pues si usted no puede volver a hablar, pues no puede volver a trabajar y se muere de hambre. Entonces toca hablar con el paciente y mirar si hacemos eso. Resumen, para llevar a casa, el ACV es definitivamente una emergencia. Usted tiene que correr y la terapia real es la reperfusión, no tratar la presión de la glucometría, no, todo eso es importante, pero la terapia es la reperfusión y usted tiene hasta 4,5 horas para poder hacer la diferencia. Los déficits deben corresponder a un territorio vascular. Recuerde que uno solo se le está el cerebro a ambos lados. Solo necesita un TAC de cráneo simple, una glucometría para mirar que no esté hipoglicémico, eso debe corregir y la lista de chequeo para trombolizar.
La idea es que la trombectomía mecánica está indicando un trombo de la coronaria interna, de la carótida interna, perdón, y la arteria cerebral media, segmento M1, algunos van hasta M2. M3 todavía, eso está en pañales. No le dé comida ni pastillas a su paciente ni cosas que no necesita, porque tiene riesgo de broncoaspiración. Entonces, ojo, y siempre evalúe la eglución. Inclusive la eglución hace parte de la evaluación las primeras 24 horas. Siempre haga una glucometría, si está hipoglicémico, corríjalo y mire si mejoró. Pacientes que van para trombolisis venoso-mecánica, metas de presión menor a 185, 105. Y lo otro es que si no es para trombolisis sistólica menor a 220. No puede tener fiebre ni hipertermia, la temperatura debe estar menor a 37.2. El aspirina la empezamos 24 horas después de la trombolisis. La tromboprofilaxis solo 24 48 horas, por eso en el rural no se preocupe por eso. Y siempre 24 horas después de haber hecho trombolisis debemos hacer una tomografía de control. Esta es una de mis bebés, Violetica. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se alegró tanto de verte, tan lleno de amor y afecto, que literalmente corrieron a saludarte? Un perro lo hará por ti 10, 20, 30 veces al día. Muy bien. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Le voy a pasar a Mateo ya antes de que se me olvide la exposición. Profe, doctor, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Bien. Doc, una pregunta en cuanto a los tiempos ventana para este evento. Sí. Entonces, el hecho de los tiempos de 4.5 horas es el tiempo en el que el paciente tiene como la ventana para estar en un tomógrafo y tener ya el diagnóstico. Hasta las 4.5 horas usted le puede poner la trombolisis. O sea, que si usted está en el tomógrafo y ya 4.5 horas ya está perdiendo la ventana. O sea, es hasta antes de cumplir. ¿Qué pasa? Que como le digo, hay un rango muy estrecho entre 4.5 a 6 horas en la cual si tiene un vaso mayor podría hacerle trombolisis, pero para hacerle trombectomía después de eso. Si no, si van 4.5 horas ya se perdió la ventana de la parte venosa, ya sería la parte endovascular. Pero el tiempo máximo es 4.5 horas. ¿Listo? Y Listo. ojalá, como te decía, ojalá, si se puede, en las primeras 3 horas. ¿Cuáles son las limitaciones grandes que tenemos y a nuestros pacientes consultan muy tarde? Por ejemplo, se ha visto que a nivel mundial la mayoría de pacientes consultan las primeras 2 horas. ¿Se acuerdan que ahorita les hablé de un man en Bogotá? Es que no recuerdo el nombre y me da pena porque de verdad es pues una persona supremamente importante, pero lo siento con él, pero no recuerdo el nombre. Ese profe hizo un estudio en Bogotá, incluyó pacientes de Bogotá, Medellín y Cali, y hicieron cuenta que en Colombia el promedio de consulta eran las primeras 3 horas. O sea, nuestros pacientes demoran mucho para llegar. Listo. Y ya en la otro tiempo que dijiste de 6 a 9 horas es en cuanto al paciente, el tiempo que el paciente pudiera obtener una resonancia, ¿o a qué te refieres con eso? Es que no recuerdo bien. 4.5 horas hasta 9 horas, inclusive 18 y estudios del año pasado hasta 24 horas es para la trombectomía mecánica, pero No. necesitas estudios de perfusión. O sea, ya no te sirve una tomografía ni una angiotac. Tiene que ser una angiotac por perfusión o una resonancia. Ah, listo, profesor, está bien. Muchas gracias. Con gusto, Sergio Antonio Acosta. Hola, profe, ¿cómo está? Bien o Le quería no. comentar, yo tengo una duda. Lo que pasa es que usted estaba comentando, pues, en la parte de la presión arterial, que tiene, digámoslo así, como unos mecanismos adaptativos, que es una presión arterial mayor a 185, 110, ¿sí? Pero pues, a mí me pasó que estaba con una presión, estaba en 200, 120 y cuando la fui a medir de nuevo había bajado a 120, 80 y luego me generó una inestabilidad hemodinámica generándome una presión de 90, 50 sin ponerle absolutamente nada. Yo solamente la había canalizado y luego que le hice el momento sería de la presión para llevármelo pues en primario, se le bajó la presión. Entonces, no sé si de pronto solamente pueda dejarlo con líquidos o no sé si de pronto si es una presión baja para poderle tener una presión pues alta le iniciaría vasopresores o solamente lo dejará con la parte de líquidos. Muy buena pregunta, Sergio, porque eso te puede pasar. Vea, muchachos, entonces, si yo estoy en un lugar donde no tengo imagen y mire lo que él dice, yo le tomé la presión, estaba muy hipertenso, pero lo canalicé y se bajó la presión, ya, no hay que hacer intervenciones. De hecho, uno casi siempre repite la toma de presión, ¿cierto? Y deja al paciente monitorizado. Pero los pacientes con ACV isquémico o con sangrado intracerebral necesitan estar con metas de presión arterial por encima mínimo de la sistólica de 140 milímetros de mercurio. Entonces, si el paciente usted sospecha un síndrome neurovascular y se pone hipotenso, que es muy raro,
Eso sería una ACV fosa posterior o de tallo, es muy raro, pero puede pasar. La idea es que si empieza un bolo de líquidos y si no mejora, hay que ponerle un vasopresor, porque usted tiene que mantener la presión de perfusión cerebral, o si no, ahí sí se le va a volver más isquémico. Entonces, si se pone hipotenso, sí, y hay que llevarlo a meta de sistólica por lo menos de 140 milímetros de mercurio. Como te digo, puedes empezar con un bolo de 250, 500 de salino, no mejora. Entonces empezamos, si tiene nore, si no tiene dopa, y si no hay nada, pues adrenalina. En infusión, obviamente, ¿listo? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Aquí hay una en el chat que dice, espérenme, ya la voy a leer. ¿Qué evidencia hay sobre la convulsión entre el paciente con ácido isquémico de gran extensión? Listo, muy buena pregunta. Si el paciente lo que hace es riesgo de convulsiones tempranas que se consideran los primeros 7 días. Si el paciente no ha convulsionado, no le ponga anticonvulsivantes. El hecho de tener un ACV isquémico grande no quiere decir que haya convulsionar. Y el anticonvulsivante de manera profiláctica no evita las convulsiones tempranas. Si el paciente convulsiona y convulsiona los primeros 7 días, ahí sí póngaselo y déjese los 7 días. Pero si no ha convulsionado, no profilaxis. La FA, acuérdese, no tiene por qué correr. El AFA usted debería idealmente esperar hasta 4 semanas después del accidente cerebrovascular para anticoagularlo. Y si tiene un riesgo traumático muy alto, al menos 15 días. Y no lo debería hacer el médico general, lo debe hacer el neurólogo. ¿Listo? Pero pues obviamente ustedes deben de saber, entonces ya saben, 4 semanas, 15 días. Ashley, ya les pasé la presentación. No quiero que se la sepa de memoria. Recuerde, 0.9 miligramos por kilo, el 10% en un minuto y luego el 90% para 60 minutos, nunca exceder los 90 miligramos. Pero igual ya le pasé a Mateo la presentación, ¿listo? Bueno, y ahora yo creo que con esto entonces terminamos. Listo, profe, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que asistieron. El día de hoy no tenemos asistencia, pero de todas maneras, muchas gracias por asistir. Yo le tomé foto igual, yo se las paso. Muy buena asistencia, muchas gracias por su tiempo. Espero que estén bien. Cuídense, chao. Chao, profe, muchísimas gracias. Feliz Con noche. todo el cariño. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias.